noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Esta noche vamos a tener como invitados a candidatas a diputados por Asunción. Hace 2 semanas estuvimos hablando con candidatos y candidatas al Senado y hoy vamos a hablar con quienes están pugnando por un lugar en la Cámara Baja. En algunos casos por la reelección, en otros casos por ir en un primer periodo, en este caso en el 2023-2028. Antes, por supuesto, voy a presentar aquí a la estrella del programa, la señora Estela Ruiz Díaz. Hola, Estela. Hola, Fito. Buenas noches. Y bueno, vamos a escuchar las propuestas de los candidatos a diputados por Asunción. Sí, y la presento primero a la diputada Rocío Vallejo, quien, bueno, ya estuvo en este periodo y se candidata por Patria Querida para un nuevo periodo. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches, Fito, Estela, a los compañeros y a la audiencia. Gracias por la invitación. El arquitecto Ricardo Meyer también nos acompaña esta noche, va por la lista de la alianza que tienen partidos de la concertación con el Partido Liberal. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a toda la audiencia, buenas noches Estela, buenas noches Fito. Y estamos acá para tratar de aclarar y mostrar las propuestas que tenemos para la Diputación por Asunción. Y también nos acompaña esta noche Juan Grassi, él es candidato por la lista de la alianza Más Encuentro Nacional. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Fito, Estela, señora diputada, arquitecto. Bien, gracias. Y bueno, contento de estar con ustedes esta noche para poder un poco dialogar y hacerle llegar un poco a la ciudadanía cuáles son las propuestas que queremos para este futuro congreso que se viene a partir de julio del 2023. Los candidatos a diputados y diputadas por Asunción tienen como una responsabilidad mayor que el resto de los diputados al tratarse de nuestra ciudad capital y siempre estamos tratando de conocer sus propuestas porque, a ver, es una ciudad con muchos problemas, mucha carga de inseguridad, de falta de infraestructura, bueno, un montón de cuestiones que se concentran principalmente aquí en nuestra capital y a veces queda y pasa desapercibido el trabajo que tienen que hacer, aunque no son concejales ni intendentes municipales, igual tienen una responsabilidad política con lo que ocurre en nuestra ciudad capital. Y por eso quiero empezar preguntándole al arquitecto Ricardo Meyer, quien en algún momento fue candidato a intendente también. Sí. ¿Cuál es la principal propuesta para Asunción? Bueno, realmente eso que estás diciendo es una cuestión importante. Generalmente los diputados que representan a la capital toman un carácter más nacional que regional. Los diputados que representan a la región, a los departamentos, generalmente se involucran mucho más con sus regiones de origen. Yo creo que ese es un déficit, esa es una falencia de los diputados por Asunción, de no involucrarse más con los ciudadanos que le eligieron, ¿cierto? Realmente los ciudadanos asuncenos son los que nos eligen y tenemos que responder a sus intereses, a la ciudad. También es importante lo que dijiste, de no mezclar lo municipal con lo legislativo, pero sí hay solapes, hay cruces, hay intereses. Asunción es una ciudad súper compleja. Por ser centro de gobierno, de hecho, ya adquiere un protagonismo especial. Y bueno, estamos acá. Para mí, las propuestas esenciales, creo que hay ejes transversales que todos vamos a manejar, que es una lucha frontal contra la corrupción, que es un mal que nos aqueja. Pero por el otro lado, yo quiero aportar mi expertise que tiene que ver sobre todo con ciudad, defender el derecho a la ciudad de los ciudadanos de Asunción, que la ciudad no los expulse como los expulsa permanentemente ahora nuevamente con este problema del estacionamiento tarifado. Posiblemente mucha gente tenga que salir de vuelta de Asunción, entonces hay que activar en eso. Otro tema que es crucial para mí es el tema de educación. Provengo de la academia, 36 años de docente en la Universidad Nacional de Asunción, 15 años como administrador de una de las unidades académicas, como decano. Fui rector interino durante una Notecalles y tengo esa preocupación con la educación que es fundamental. Y educación desde el jardín de infantes hasta la universidad. Vamos a apostar siempre por la universidad pública, por la educación pública, gratuita, una educación de calidad.
Y eso se va a ver reflejado en el presupuesto. Realmente creo que la herramienta más poderosa que tienen los parlamentarios es el presupuesto general de gasto de la nación. Ahí es donde se ve, porque o si no, todo se transforma en palabras nada más, huecas, vacías. Si eso no se refleja en el presupuesto, es muy difícil que se produzcan los cambios que estamos buscando. Bueno, y le trasladamos la misma pregunta a la diputada Rocío Vallejo, ya con un periodo de experiencia en el legislativo. Sí, bueno, en realidad seguir haciendo lo que venimos haciendo desde la bancada de Patria Querida, recordar lo que hicimos durante estos años, justamente lo que tocaba el arquitecto en cuanto a corrupción. Hemos hecho 8 denuncias hechos de corrupción, 3 de las causas están para juicio oral en base a las denuncias que hicimos un grupo de diputados. Me tocó redactar dichas denuncias. Hay otras que, como sabemos, nuestra justicia está un poco en un tema de emergencia hace mucho tiempo, otras denuncias que quedaron por el camino porque estaban muy bien fundamentadas. Esperamos que con el nuevo fiscal general del Estado esto tenga un nuevo andamiaje. Eso por un lado. Los problemas, en realidad es cierto, la ciudad de Asunción tiene sus problemas específicos, pero en realidad los ejes son transversales a todo el país. Seguridad en Asunción como en todo el país. El ciudadano a pie que se traslada a Asunción, que es asaltado acá mismo Asunción. Entonces, incluso habíamos justamente hoy buscando un poco algunas noticias, me encontraba con un pedido de informes que hicimos sobre las cámaras de seguridad en Asunción de la policía. El 60% de estas cámaras no funcionan. ¿Y qué pasa de vuelta? El tema presupuesto. No se le da presupuesto para contratar los seguros para hacer el mantenimiento de dichas cámaras. Seguridad es en Asunción como en todo el país. Educación es en Asunción como en todo el país. Infraestructura de escuelas es en Asunción como en todo el país. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con este presupuesto al que se refiere el arquitecto y vemos que de vuelta el Ejecutivo es el que no refleja las necesidades reales que debemos cubrir y no existe como tuvimos ahora mismo nomás el tema de los medicamentos oncológicos, ¿verdad? O de la parte oncológica que fue reducida en el presupuesto. Entonces el día que tenemos que tratar en sesión plenaria, a no ser que uno vaya, y que tampoco incide mucho estar en la Comisión Bicameral de Presupuesto, porque ya viene un presupuesto enviado por el Ejecutivo donde en realidad el Ejecutivo es el que hace en forma específica el análisis de los rubros a distribuir. Y otra vez un presupuesto mentiroso, porque eso hay que decirlo. Nuestro presupuesto es mentiroso desde el vamos. Viene un presupuesto de 100, pero después vos tenés que hacer tu plan financiero, que ya es 80 nomás luego, y después tu plan de caja ya es 70 nomás luego. Y 70 nomás luego hay para gastar, ¿verdad? Entonces, en algún momento esto tiene que cambiar. Yo esto vengo diciendo desde que estaba Benigno López en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, los problemas del país son para todo el país, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, tenemos el problema del INDI que no da una respuesta a los indígenas que están sobre la calle Artigas. Anoche estaba cerrada la calle Artigas durante toda la noche. Entonces, el ciudadano viene y se encuentra con esa situación. Falta de comunicación de las autoridades y una respuesta de las autoridades a esto. Hay muchísimo por hacer. En este periodo me tocó trabajar bastante. Yo siempre me defino como una persona técnica que está incidiendo en la redacción y también explicarle a la ciudadanía que no es un buen legislador aquel que presenta 1000 proyectos de leyes. Eso tiene que quedar clarísimo. No pasa por una cuestión de presentar proyectos sin sentidos. Pasa por ese trabajo que nosotros podemos hacer y debemos hacer, porque hay muchos que no lo hacen, en las comisiones. Yo hoy presido la Comisión de Asuntos Constitucionales, por ejemplo. Soy parte de la Comisión de Población y Vivienda, súper importante, donde se deciden las expropiaciones, las desafectaciones, donde analizamos documentos. Entonces vos incidís como legislador en el control, y mi rol es ese, siempre un poco ligado a mi ex rol de fiscal, ¿verdad? Ir controlando, ir viendo si se cumplen los requisitos. Tratar de incidir en la redacción, buena redacción de las leyes, advertir cuando dentro de mi expertise, porque tampoco sé todo, creo que las cosas no están bien, pedir informes. O sea, ese es el trabajo minucioso que hace el legislador. Y muchas veces también, y yo criticaba un poco eso en estos días en los medios,
que el nivel de esta Cámara de Diputados es lamentable. Nosotros no debatimos leyes. Últimamente, y ustedes, porque tienen que seguirlo, ¿verdad? Porque es su trabajo también, de los periodistas y la ciudadanía que a veces estoicamente están frente a la tele, ver esas discusiones, ese griterío, ese nivel de improperio que yo no sé en qué construye para decidir un proyecto de ley. Y cuando llegamos al proyecto de ley, no existe una discusión sobre el fondo. Muchas veces ustedes verán que en un determinado proyecto son discusiones políticas y de posicionamiento ante una determinada situación. Y ocurrió eso en aquella famosa ley de Petropar, donde se autorizó, y fuimos solamente Celso Kennedy y yo los que advertimos, ojo, están aprobando, porque nosotros no votamos a favor, una ley donde se le excluye a Petropar de cumplir con los procesos de contrataciones. Nadie leyó la ley. ¿Y dónde es lo que dice eso? Y en el artículo único que está ahí. Entonces, necesitamos un Congreso con gente que lea y que trabaje. Necesitamos un Congreso que represente a la ciudadanía para ese tipo de labor, que es fundamental. Por eso es lo que salen de repente leyes que después hay que derogar. Imagínense, una vez se estaba expropiando, y también fuimos Celeste y yo las que advertimos, estamos expropiando una propiedad que no tiene ningún documento. Era una unidad productiva, hasta escuela tenía esa estancia. Y entonces con los discursos populistas todo el mundo por el sí, y después se tuvo que derogar. Ese tipo de situaciones ya no tenemos que tener el Congreso, y eso lo va a decidir la ciudadanía el 30 de abril en las urnas. ¿Qué representantes quiere? Si quiere de vuelta aquel que ni abrió la boca en 5 años, también hay que decirlo, están los que nunca abrieron la boca en 5 años, los que no participaron en comisiones, los que no inciden, o qué es lo que queremos para el Congreso. Pues necesitamos esa renovación que solo en las urnas se va a dar. Juan, la misma pregunta para vos. Bueno, yo vengo del mundo empresarial y en los últimos años hemos visto como realmente la capital del país ha sido fuertemente golpeada, como todo el Paraguay, por lo que fue la pandemia y los efectos post-pandemia. La generación de trabajo es una materia pendiente, tanto por parte del sector público como del sector privado, para poder encontrar ese engranaje que haga que más personas puedan obtener puestos de trabajo cerca de sus hogares. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Hay una gran migración hacia la capital del país para encontrar esa solución laborativa. Y no es nada nuevo. Esto hace muchos años, décadas, viene pasando eso. Y bueno, lo vemos nuevamente ahora. Y no solamente se queda en el ámbito de Asunción, sino también en la parte metropolitana. Hablamos de lo que es este cinturón que rodea Asunción. Entonces, es importante que desde el sector privado podamos, por un lado, encontrar un interlocutor válido en el Parlamento para la generación de más fuentes de trabajo. Eso lo sufrimos y que nosotros consideramos desde la Alianza Encuentro Nacional que estamos en grado de escuchar a los actores y poder ofrecer soluciones. Soluciones que no llegaron, por ejemplo, cuando nos cerraron las puertas en la pandemia. Nos cerraron las puertas y nos quedamos abandonados. Cerraron las puertas y tuvimos que empezar a ver entre nosotros cómo hacíamos para llegar a fin de mes, cómo hacíamos para poder responder a los empleados. Lastimosamente el gobierno central nos tuvo, las medidas que llegaron muy a destiempo no fueron suficientes. Entonces, a partir de ahora tenemos que prever eso y cómo hacer eventualmente ante futuras pandemias, ante futuras crisis. Y no solamente eso, sino que darle esa respuesta. Porque vos te vas por la calle, la gente que te pide trabajo. El trabajo dignifica. Y si no estamos en grado como sociedad de dar trabajo a la ciudadanía, realmente surge el gran problema que después desencadena en la inseguridad, que desencadena en la drogadicción, desencadena en grandísimos problemas sociales en las familias. Entonces, consideramos que fundamentalmente concentrarnos en la generación de trabajo, en las políticas para que los emprendedores puedan generar esos trabajos, puestos de trabajo, es fundamental. Por otro lado, Asunción tiene que ser el modelo para todo el país. En ese punto vemos que los estudiantes están muy abandonados. Me refiero en este caso a los estudiantes universitarios. No contamos con una ley que pueda proveerles a los estudiantes el derecho al estudio y nosotros vamos a trabajar en el derecho al estudio. ¿Qué es el derecho al estudio? El derecho al estudio es tener la posibilidad de tener transportes públicos que te puedan llevar a tu hogar cuando terminas la facultad a las 10 de la noche. Derecho al estudio quiere decir que uno pueda llegar con el estómago lleno y tomar clases.
Derecho al estudio quiere decir poder tener la posibilidad de tener los libros, los manuales para poder estudiar. Eso es el derecho al estudio, no es solamente la educación como una palabra bastante abstracta que no se entiende. Uno tiene que tener el derecho a estudiar, a poder sentarse y a poder tener todo prácticamente el ciclo cerrado para poder adquirir los conocimientos. O si no, estamos perdiendo lo más importante, que es una generación de oro de ciudadanos que no se están formando. Cuando salimos al extranjero y buscamos inversiones para que el Paraguay pueda crecer, ¿qué es lo primero que te apuntan? ¿Dónde está el capital humano? Que es lo que hoy en Paraguay no tenemos. Si en el 94, cuando llegó la famosa reforma educativa, hubiésemos trabajado de una manera diferente, hoy el Paraguay estaría en grado de recibir muchísima inversión extranjera que está yendo al Uruguay, que va al Perú, que va a Chile, que va a Argentina o Brasil. Y el Paraguay no la recibe por falta de materia prima fundamental que son los recursos humanos. Por ese lado también es muy importante que trabajemos y nosotros desde la Alianza Encuentro Nacional vamos a promover para que los estudiantes universitarios estén bien atendidos. Y una cosa fundamental que iba de la mano con todo esto es la parte del transporte público, materia pendiente para todo el país. Hoy por hoy se trabajó desde el año pasado en la Cámara de Senadores y Diputados en la ley del transporte eléctrico y queremos seguir por sobre todo invirtiendo dinero en el transporte eléctrico para que Paraguay pueda de aquí a 5 o a 10 años cambiar totalmente la matriz energética y que ya dejemos de lado la quema de combustible para movernos, sino que podamos usarlo utilizando nuestra energía eléctrica. Tenemos Itaipú y en este año 2023 tenemos que hablar de Itaipú, tenemos que hablar de la renegociación del anexo C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy por hoy el gobierno no nos explica cuál es la posición del Paraguay, cómo vamos a enfrentarnos a Itamaraty y eventualmente si no encontramos un acuerdo, ¿dónde vamos a irnos a negociar? ¿Vamos a irnos a París? Ya tenemos contratado un estudio jurídico para poder asesorarnos. ¿Qué hacemos? Nada de eso tenemos aún. Y eso es importante que desde el Congreso se trabaje para poder también darle una respuesta a la ciudadanía y aprovechar esa grandísima oportunidad que Itaipú nos ofrece hoy en el 2023. Después de 50 años se abre una ventana de negociación y tenemos que aprovecharla. Tenemos que decirle a la ciudadanía, estas son nuestras cartas, porque tenemos grandes cosas que perder como mucho que ganar realmente. Bien, varios temas surgieron a partir de esta, diríamos, los ejes principales de lo que sería un programa personal respecto a los candidatos, pero me gustaría hablar hoy de un tema como muy actual y a ver qué opinan, ya sean como candidatos como ciudadanos. El estacionamiento tarifado, que en este momento ya se aprobó, ¿qué significa para Asunción? ¿Eso es necesario, no es necesario, así debe ser, cómo debe ser? Voy a empezar contigo, arquitecto. Bueno, este es un tema que está en boga y está en todos los medios. Ya hemos opinado en varios medios en relación a eso. El estacionamiento tarifado en Asunción va a generar un conflicto enorme. Mientras nosotros no solucionemos el problema de la movilidad ciudadana con transporte público, un sistema de transporte público. Cuando hablamos de sistema de transporte público no nos referimos a la calidad de los ómnibus, que los buses tengan aire acondicionado, que estén en buena... Eso forma parte del sistema. El sistema es que haya buses a la noche, el sistema significa que haya buses los fines de semana, significa que haya un metrobús, significa que haya un tren de cercanía, significa que el sistema esté integrado para que funcione. Porque o si no, el objetivo de tarifar los centros de las ciudades en todo el mundo apuntan a que la gente deje su vehículo en la casa y se mueva en transporte público. Pero acá no existe esa posibilidad porque el transporte público ya está colapsado en este momento. Entonces, es un mero afán de recaudación, ¿cierto? Porque la persona, de hecho, ya se compró un vehículo o se compró una moto, se compró un autito, porque el servicio de transporte público no le satisfacía, no llegaba a su barrio, al salir de su trabajo o de la facultad o de donde sea, ya no había, los fines de semana no se podía desplazar. Entonces,
se está pretendiendo hacer un parche, impedir que la gente entre al centro por un motivo económico, ¿cierto? Pero no se le está dando otra opción. Y la prueba fehaciente de que es un afán meramente recaudatorio es que implementa un estacionamiento tarifado nocturno. Cuando no hay tráfico en Asunción, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, las calles están desiertas. O sea, no tiene sentido decir, no quiero que entres con tu auto a esta zona porque el tráfico colapsa. A esa hora no hay nada. Entonces, es meramente recaudatorio y va a generar una enorme pérdida a todo el sector cultural, gastronómico, sobre todo universidades que están en el centro, en la zona tarifada. Ni hablar de los frentistas, el que vive allí y va a tener que pagar estacionamiento para dormir en su casa. Y dice, no, se le va a liberar a los que tienen casa. Eso se le podría liberar si es una casa unifamiliar. ¿Por qué pasa un edificio de 40 departamentos? Van a dar 40 lugares libres para que los habitantes de ese edificio puedan estacionar y puedan dormir a la noche. Entonces, yo entiendo que hay una sentencia judicial que obliga, pero en todo este tiempo tendríamos que haber resuelto el problema del transporte público. Ayer me dijeron una solución inmediata. No existen las soluciones inmediatas. Esto se tiene que planificar, tiene que empezar y se tiene que trabajar. Una experiencia, hay gente que odia el Metrobús. Yo creo que fue la única experiencia positiva en el sistema del transporte público que lastimosamente había un proyecto mal elaborado, una gestión pésima, fundió un montón de negocios porque los planos no estaban, porque la ejecución fue mala. Al final se desapareció, pero hubiera sido una hermosa experiencia. ¿Cómo funciona? En cualquier, no sé, muchas ciudades, ni hablar de Curitiba, Buenos Aires, Guadalajara, Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima. Entonces funciona en Bogotá, funciona el Metrobús porque es mucho más económico que un metro. Ojalá pudiéramos hacer un metro o subterráneo o podríamos hacer un tren metropolitano aéreo, pero esto requiere mucho más inversión. El Metrobús era una solución parcial también, porque era un solo eje, pero mientras nosotros no apostemos al transporte público y mientras no cambiemos ese chip de que se piensa que el vehículo individual es la solución, cuando realmente el vehículo individual es el problema de la ciudad. Las ciudades más avanzadas están evitando que los autos entren a las zonas centrales de la ciudad, pero tiene un sistema de transporte público eficiente. Claro, hay alternativas. Entonces, por supuesto, yo no voy a meter mi auto a Manhattan para moverme 2 cuadras en una hora, ni voy a meter al centro de París para moverme o a Curitiba o a San Paulo. Me voy a mover en el transporte masivo. Y mientras nosotros no apuntemos a eso y empecemos y rompamos esta mafia terrible que existe, ¿cierto? Va a ser muy difícil. Pero hay cuestiones que son insostenibles. El tarifar a la madrugada no tiene sentido. Va a generar posiblemente fuga de muchos locales por necesidad, como ya ocurrió cuando se implementó el edicto. Va a generar pérdida de trabajo, por lo tanto. Y la recaudación, que en un principio posiblemente sea importante, después va a decrecer porque se va a abandonar la ciudad. Acá se tiene que fomentar lo contrario, acá se tiene que fomentar repoblar Asunción. Asunción hace 20 años que no crece de población, estamos con 500.000 habitantes hace más de 20 años. El centro histórico de Asunción tiene 20.000 habitantes y tiene todos los servicios, todo. Tiene energía eléctrica, tiene agua, tiene internet, tiene teléfonos, tiene escuelas, colegios, universidades, Desagüe. centros desagüe pluvial, desagüe cloacal, tiene centros culturales, tiene teatros, tiene trabajo, o sea, tiene puestos de trabajo en cantidad y nadie vive ahí. 20.000 personas viven, eso es una locura, ¿cierto? Entonces, lo que se tiene que fomentar es que la gente vuelva a vivir en la ciudad y con esto se desalienta. Porque si yo voy a pagar un alquiler, ahora tengo que sumarle 700.000 guaraníes más a lo que voy a pagar, porque es lo que voy a pagar en estacionamiento controlado. Entonces,
se encarece la vida en la ciudad y no vamos a solucionar de esa manera. El transporte público es la solución. Y eso tiene que ver, si bien acá nosotros estamos candidatándonos para diputados, es muy importante el triunfo de la concertación en el Ejecutivo, porque al final los cambios se van a hacer desde el Ejecutivo, ¿cierto? Nosotros desde el Parlamento vamos a colaborar con esos cambios, pero es sumamente importante que se pueda conseguir ese cambio, porque con las mismas personas es imposible cambiar las cosas. Uno escucha muchísimo a la gente hablar de cambio, sí, hay que cambiar, está un desastre, pero si nosotros no cambiamos a las personas va a ser muy difícil que cambien las cosas. Simplemente para aclarar, Fito, que en esta mesa también estaba invitado un candidato colorado. Sí, Mauricio Espínola. Exactamente, para que no crean que Claro, esto claro. era una mesa bastante diversa, pero no pudo venir el candidato a diputado del Partido Colorado. Bueno, lo mismo, diputada María. Sí, bueno, evidentemente este es un proyecto en el que se le olvidó al ciudadano y las consecuencias que va a tener este proyecto en la calidad de vida de ese ciudadano que de por sí, aunque venga en un auto, si viene de Capiatá, si viene de un poco más o de San Lorenzo nomás, de acuerdo a la hora, ya le toma 1 hora y media, 2 llegar. Y a la vuelta, o sea, su calidad de vida luego ya está afectada en este momento trasladándose en un vehículo. Imagínense ustedes ahora que este ciudadano, porque no va a alcanzar el sueldo, entre el combustible que está carísimo, más estacionamiento tarifado, ya no hay bolsillo que aguante. Entonces ese ciudadano tiene que buscar la alternativa que va a ser una alternativa que no existe tampoco, que es el transporte público, que es pésimo hoy, luego, ya. O sea, la gente te dice, esperé el ómnibus y me pasaron 4 ómnibus y ninguno me alzó. Entonces ese ciudadano va a llegar tarde al trabajo, le van a descontar o le van a hacer volver a su casa, porque hay empresas donde, sobre todo me comentaban unas empresas de limpieza que si llegan 10 minutos tarde, bueno, váyase a su casa de vuelta y le descuentan ese día, o sea, no va a cobrar. O sea, todas las consecuencias colaterales que va a tener esta decisión en la vida del ciudadano, porque no estamos hablando de 200, 300 mil que a lo mejor se puede aguantar. Estamos hablando de 700, 800 mil guaraníes. Depende de las horas que va a estar ese ciudadano. Y como decía el arquitecto, o sea, justamente ayer estuve en una zona súper concurrida donde hay muchísimos locales gastronómicos y yo decía, ¿para qué poner estacionamiento tarifado en esta zona? Lo que va a hacer es ahuyentarle a mucha gente, ¿verdad? Evidentemente acá, una vez más, una decisión que, bueno, tuvieron que buscar otras vías, si existe una resolución judicial o lo que sea, pero hoy no le da la autoridad, las autoridades nos dan una respuesta a esa necesidad de transporte. ¿Y qué pasa que no avanzan? O sea, el proyecto de Metrobús está comprobado, hubiese sido una buena solución, pero como siempre en este país no se hacen bien las cosas. Nos quedamos en el anteproyecto del anteproyecto del anteproyecto y ya cambia el gobierno, ya cambia la autoridad. Entonces el que viene, por supuesto, no le gusta lo que se hizo antes porque hay que facturar, porque hay que contratar nuevas consultorías y siempre nos quedamos en el anteproyecto y nunca llevamos a la ejecución. Esas son autoridades ejecutivas. La verdad que nosotros poca incidencia podemos tener como legislador en ese tipo de toma de decisiones. Por eso las autoridades ejecutivas son tan importantes. Realmente el tema del estacionamiento es un problema, de hecho es un problema, pero cobrando yo creo que no se soluciona el problema, sino que se afecta a esa calidad de vida del funcionario o del empleado privado que tiene que venir a trabajar, tiene que llevar el pan a su casa y el Estado no le otorga la posibilidad de llegar en algo digno, en un medio de transporte digno. He visto justamente en estos días en una de las redes sociales que se están ofreciendo ya servicios tipo una minivan o algo. Sí. Bueno, anotate y bueno, la gente va a reinventarse con ese tipo de iniciativas y seguramente que ya le van a querer cobrar impuestos y le van a querer prohibir porque no está autorizado. Pero ¿qué es lo que da el Estado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que da? Y nada. El tema de transporte es un tema dificilísimo. Me tocó en algún momento hacer el seguimiento de un transporte que venía de Arroyo y Estero, y entonces ni siquiera existe un mecanismo que funcione para el control de los transportes que están hoy, de que no cumplen sus itinerarios, que ese es el gran problema.
Y esa persona que va a estar esperando horas que llegue el transporte, que luego no le alza, está sujeto a los motochorros que están deambulando por ahí. O sea, esto es un problema social que va mucho más allá, que evidentemente no fue analizado para ir solamente por un costo altísimo, o si esa es la forma de regular, hubiesen establecido un costo más accesible para ese ciudadano y hacer suma y resta. O sea, esa gente necesita llegar al trabajo desde hay gente que viene desde 50, 60, 70 kilómetros, ¿verdad? Y los que están más cerca también. Llegan ya con yo hago mucho hincapié en la calidad de vida del ciudadano. Pasamos horas en los vehículos, los que vivimos cerca y estamos cerca de nuestro trabajo, no, pero aquellos que están un poco más alejados pasan horas que afectan a su calidad de vida de ser humano. O sea, es algo para debatir ampliamente y buscar otras soluciones. Y lógicamente la solución definitiva es establecer un sistema de transporte digno y para todos. Y que llegue, que esa es la gran, en Central, esa es la gran, el gran reclamo. No llega hasta mi barrio. Y ahí tenemos otra vez toda la situación en que como no llega hasta su barrio, ahí entran las motos que vinieron a suplir esa caminata tan peligrosa y bueno, y el pariente, el papá, el hermano, el esposo, la mamá, salen a buscarle a la parada del ómnibus, ¿verdad? O sea, una serie de situaciones sociales que afectan profundamente a la calidad de vida del ciudadano. Bueno, la municipalidad dijo, el sector gastronómico pidió que se cobre a la noche. ¿Es así? Absolutamente no. Es más, nosotros tenemos una reunión marcada para mañana a las 15 horas con un grupo grande de empresarios del sector gastronómico en el centro de Asunción, justamente para ver qué hacer con todo esto, porque están totalmente asustados. No solamente faltó mucha comunicación por parte de la municipalidad para la implementación de esto, sino que nadie sabe exactamente cómo va a funcionar. Están los empresarios, están los vecinos, hay mucha gente que no sabe si estacionando frente a tu casa te van a cobrar o no. Entonces, las respuestas que salen, como digamos, en un gotero, diciendo por parte de Parsim, por parte de la municipalidad, son insuficientes. Entonces, yendo justamente a la problemática del estacionamiento, acá están poniendo una lápida enorme sobre una noche asuncena que busca revitalizar la ciudad, que busca generar los puestos de trabajo, que busca darle vida a la capital del Paraguay. Con todo esto, no estamos ofreciendo ningún tipo de alternativa. Como bien estaban explicando recién, si nosotros como Estado no estamos en grado de dar un transporte público que te pueda mover desde cualquier ciudad de Central hasta Asunción a toda hora, ¿cómo se mueve la gente? Durante la noche, los fines de semana, prácticamente el 95% de la ciudadanía se mueve en vehículos privados. No hay un servicio de transporte público para irte a un cine, para salir a un shopping o para irte a una discoteca. No existe, cosa que en otras ciudades sí lo hay. Entonces, ¿qué estamos buscando con todo esto? Díganlo bien, queremos liquidar la noche asuncena. Díganlo bien de frente. O díganlo bien de frente, somos incompetentes de nacimiento, no nos da el cuero para pensar y empezamos a hacer o ofrecer soluciones supuestamente que van a dar algún tipo ¿cómo le puedo decir? Que van a dar un tipo de solución a la ciudad cuando no es así. Esto está haciendo la municipalidad ahora. Es realmente peligroso, muy peligroso porque hay inversiones acá, hay familias en juego con todo esto. Cuando un cliente va a un lugar y no encuentra, no puedo estacionar acá porque es caro o porque, dicho sea de paso, acá no van a desaparecer. ¿Ustedes piensan que va a desaparecer el tema de los cuidacoches? Ah, acá llegó Parsim, automáticamente yo salgo a la calle. No va, al contrario. Te vas a encontrar con el estacionamiento tarifado y encima otra vez el cuidacoche. Estamos frente a un gran problema y esta no es la solución. La solución pasa por darle justamente a la ciudadanía una alternativa. El transporte público digno es una gran alternativa. Entonces la Municipalidad de Asunción, en vez de pensar de cómo recaudar para poder salir de esa quiebra técnica que tiene todos los meses, debería pensar cómo hacer para mover a los asuncenos y a la gente que vive en Central de una manera más digna, cómo transportarlas. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el Parlamento para impulsar esa reforma del transporte público.
Nosotros estamos trabajando desde la Alianza Encuentro Nacional en lo que es el Paraguay eléctrico. El cambio de la matriz energética es importantísimo para que nosotros podamos reducir el costo del pasaje. Hoy por hoy en el Paraguay importamos combustible por cerca de 2.000 millones de dólares al año. Quemamos combustible para movernos cuando tenemos una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo. Cuando hoy estamos regalando nuestra energía eléctrica al Brasil y no la estamos usando nosotros. Lo que nosotros planteamos es usar nuestra energía eléctrica para movernos nosotros, para que el pasaje pueda disminuir, para que podamos utilizar los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá y construir un gran fideicomiso y adquirir los buses eléctricos. Adquiriendo esos buses eléctricos y dándoles nuevamente a la ciudadanía, reducimos el costo del pasaje. Ya el empresario, ¿qué pasa? La regulada nocturna, ¿por qué motivo es? Es porque supuestamente no hay pasajeros. Entonces yo no voy a estar gastando 2 millones de guaraníes de combustible para que se mueva un vehículo para recaudar 400.000 guaraníes. Si en cambio yo tengo un transporte donde el costo es mucho más bajo, también es un estímulo para el empresario mover ese vehículo y dar a la ciudadanía esa solución de movilidad. Entonces, va por ahí, no va a través justamente de la recaudación y una vez más golpeando al ciudadano de a pie. Porque el ciudadano de a pie está abandonado. Anteriormente no teníamos esta cantidad de vehículos y la gente se movía un poco más en autobuses. A medida que el servicio empeora, la gente va cambiando y hoy por hoy hacer desde el centro de Ñemby hasta Asunción te lleva 2 horas. Algo que anteriormente lo hacíamos en 40 minutos. 2 horas en el tráfico, ida, 2 horas en el tráfico, vuelta. Hemos perdido calidad de vida. En un mes estamos perdiendo cerca de 4 días en el tráfico nada más. 4 días que yo podría dedicarle al estudio, podría dedicar a mi familia, podría dedicar a 1000 cosas. No, estoy perdiendo, quemando combustible, enfermándome de estrés en el tráfico. Y esa es la realidad que hoy tenemos los asuncenos y quienes viven en el departamento central. Es una realidad tristísima. ¿Y qué hace la Municipalidad de Asunción? ¡Pam! Toma, paga más. ¿Con qué dinero? Si estamos matando las fuentes de trabajo. En vez de pensar como país qué soluciones le damos al ciudadano para que viva mejor, le estamos poniendo nuevamente un palo en la rueda a todo. A quien utiliza el espacio y a quienes estamos en el centro de Asunción tratando de sobrevivir. Y eso es tristísimo y eso es algo que la ciudadanía hoy tiene que despertarse. Porque con estas autoridades, ¿qué los espera el Paraguay? Nada, absolutamente nada. Gente, porque son incompetentes, son inútiles. No les da el cuero para pensar, porque no pueden pensar de acá a 1, a 2, a 10 años. Piensan solamente en recaudar ahora, porque ahora hay que darle de comer a esa máquina prebendaria que les puso en ese lugar de gobierno. Entonces, querida ciudadanía, a esta gente no les calienta nada. Por ese motivo, nosotros estamos buscando llegar al Congreso para ofrecer una solución diferente, porque tenemos una visión diferente, porque construimos día a día. Nosotros nos encargamos de generar fuentes de trabajo. Sabemos lo que cuesta todo esto. Y nadie nos va a venir a enseñar acá la fórmula del agua caliente. Sabemos qué hacer. Y pedimos ese voto de confianza para poder llegar a un puesto de poder y generar trabajo, generar soluciones al transporte público, generar soluciones que a todos nos van a hacer mejor. Bueno, vamos a seguir hablando con candidatos y candidata a la Cámara Baja a la vuelta de la pausa aquí en Contexto. De vuelta aquí en Contexto y en el bloque anterior, hablando de un tema, el estacionamiento tarifado, nos dimos cuenta de todos los problemas que tiene nuestra capital, nada más y nada menos que la ciudad capital, que serían las demás ciudades del interior del país. Pero bueno, queremos seguir hablando con los candidatos a la Cámara Baja por Asunción de las soluciones que necesita nuestra ciudad capital y cómo esto debería ser una política pública para todo el país. Arquitecto Meyer, vos dijiste que querías hablar de otro tema, además de esto que estuvimos hablando en el bloque anterior. Que tiene que ver con esto, pero realmente hay que ver el origen de las cosas. Nosotros ya estamos analizando las consecuencias. No sé, hay unas quejas enormes por la cantidad de estaciones de servicio en la ciudad de Asunción. ¿Por qué hay tantas estaciones de servicio? Porque no hay transporte público.
Porque entonces, si hubiese un transporte público eficiente, las estaciones de servicio van a estar en las paradas de los buses y alguna que otra para algún vehículo particular. Mientras nosotros no tengamos un sistema eficiente de transporte público, eso no va a disminuir la cantidad de estaciones de servicio, al contrario, va a aumentar porque cada vez hay más demanda. El tema del transporte público es un tema de movilidad, es un derecho que tiene la gente de moverse en su ciudad. No es una cuestión de un negocio, no es que yo tengo que ganar más. El transporte público debe ser público y ahí sí se debe subsidiar, como ocurre, no sé, con el Metro de México, con los buses de Nueva York, donde es una empresa municipal generalmente que recibe subsidio para que el ticket cueste poco y la gente se pueda mover. No es que se le subsidia al empresario privado, como ocurre acá, que es un contrasentido absoluto. Entonces, no hace falta ser eficiente si yo voy a recibir un subsidio. ¿Para qué voy a ser eficiente? Entonces, el problema de los cinturones de pobreza de la ciudad, la gente viene a buscar trabajo acá porque le expulsan del campo, porque la soja le expulsa. Por eso se crean estos cinturones de pobreza. No es que la gente viene a vivir mal y a vivir peor que en su valle. No, viene porque allá no tiene opciones. Entonces, hay que ver las causas y no solamente los síntomas. O sea, no es la fiebre lo que hay que solucionar la infección. Y esa cuestión es de fondo. Entonces, tenemos que analizar el problema de fondo, el modelo productivo, ¿cierto? Claro, tenés razón, arquitecto, pero esos que ya están ya se van a quedar. O sea, ya tenemos los problemas de cinturones de pobreza. Sí. Quizás las soluciones que podemos plantear ahora, cambiando el modelo económico tal vez o de producción, esa gente probablemente no vuelva ya, porque ya no tiene luego tierras, ¿verdad? Porque ya vendió su lote, etcétera. Es una solución que necesitamos ahora, porque nosotros hablamos de Asunción, pero en realidad nosotros tenemos que hablar mínimo área metropolitana de Asunción, lógico, porque el transporte público es un problema que nace en Ñemby, en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, en Luque. O sea, no lo va a resolver solamente el intendente de Asunción o los diputados de Asunción. Es cierto, arquitecto, que hay que hablar de los modelos económicos, pero hoy ya tenemos esa problemática. Sí. Sí. ¿Verdad? Ya está eso ahí. ¿Cómo se soluciona? Trabajo. Porque la gente progresa cuando tiene trabajo. O si no, no se progresa. Es muy difícil si yo no tengo un salario fijo que me dé la seguridad de que yo pueda, no sé, contratar un préstamo para mejorar y protegiéndole. Lo que ocurre es que yo no creo tanto, como dijo Juan, en la ineficiencia. Yo creo que son muy eficientes en lo que quieren hacer, ¿cierto? Creo que es un modelo. Deteriorar la educación pública para fomentar la educación privada. Deteriorar la salud pública para fomentar la salud privada. Deteriorar el transporte público para fomentar el transporte privado. Deteriorar la seguridad pública para fomentar las empresas de seguridad privada. Para mí que es un modelo, es un plan, no es una casualidad. Las cosas no ocurren nunca por casualidad. Entonces, si el Estado provee educación de calidad gratuita, salud de calidad gratuita, transporte de calidad, no hablo de gratuito, pero sí un transporte eficiente, si tiene servicios públicos de calidad, la gente con el dinero que recibe no va a invertir en comprarse un vehículo, en combustible, en pagar un colegio privado, en pagar un seguro privado. Entonces va a sobrar plata para el ciudadano y que pueda progresar. Esa es la única solución, porque si no, están condenados realmente. Porque si yo tengo que usar, no sé, el 60 o el 70 o el 80% de lo que gano para comer
y para moverme. No hay manera de que yo pueda mejorar mi calidad de vida. No Sí, existe. claro, pero se puede hacer O para todo. salud o para educación. No Claro, puedo. pero se puede hacer todo lo que propones con este nivel, digamos, de recaudación y de impuestos, o hay que aumentar los impuestos. Pero le quiero preguntar también las causas y las soluciones que plantean aquí a Rocío y a Juan. Rocío. Bueno, en realidad, como decíamos al inicio, ¿verdad? Los problemas de Asunción y del Paraguay son transversales, comenzando por la educación misma, que va generando una población que pueda dar respuesta a esos niveles que muchas veces se necesitan y que no tenemos gente preparada para determinadas situaciones. Transversal a todo esto y a la calidad que menciona el arquitecto es la corrupción, ¿verdad? ¿Quiénes son los que deciden que podamos tener servicios de calidad? Son seres humanos, no son leyes. Yo sostengo esto siempre. Paraguay está con más de 7.000 leyes en este momento, de las cuales probablemente tengamos que derogar unas 4.000 que nunca ni se leyeron. Acá pasa por el ser humano que administre una institución, el ser humano que tome decisiones y que tenga un compromiso con la ciudadanía para poder brindar esa calidad. ¿En Paraguay hay plata? Claro que hay plata. Mal utilizada, súper mal utilizada. La corrupción permea, gana día a día hasta ahora gracias a la impunidad reinante. ¿Quién gana? Gana la impunidad y por lo tanto también la corrupción. Entonces, en realidad los problemas del Paraguay son estructurales, no son solamente de un área y todo pasa por el ser humano que administre. Hoy nosotros tenemos un país sin liderazgo, hace mucho tiempo. No tenemos un líder. Nosotros no tenemos un presidente al que le veamos recorriendo los hospitales o viendo cómo la gente espera ómnibus o cuántas horas está tardando en llegar a su trabajo o interiorizándose de la situación de estos indígenas que mencionaba hace rato. Yo, por lo menos, nunca he visto a este presidente de la República estar cercano a esos problemas. Entonces, necesitamos liderazgos firmes, patriotas, que no estén pensando ya en la próxima elección. Porque acá llega y ya el que llega ya está pensando en la próxima elección y entonces hay que mantenerle contento a este grupito y no hacerle caso a este porque este no me votó. Entonces, cuando tengamos gobernantes que dejen de lado los colores, este Paraguay va a cambiar. Y yo estoy convencida que son las personas que llegan a los puestos de poder que pueden hacer esos cambios. Tenemos, o sea, no se me ocurre ahora, en forma aislada de repente algunos administradores públicos que demuestran gestión. Pero necesitamos que esto, en vez de hacer campaña, como están haciendo varios en este momento, que ahora recién renunciaron algunos, en vez de estar haciendo campaña o de darle puesto a su correlí, estén trabajando por esa ciudadanía, viendo cuáles son las necesidades. No puede ser que hasta ahora tengamos lugares donde la gente tenga que trasladarse a la noche para obtener un turno a la madrugada en algún hospital público y otra vez no le alcanza el turno y tienen que quedarse a dormir por los pasillos. Alguna autoridad que esté viendo eso, que esté recorriendo esos lugares. Necesitamos las autoridades que salgan de su oficina en serio, no solamente para hacer campaña, sino para administrar correctamente. Entonces, estamos con un gobierno que termina, al que ya no le podemos pedir mucho, lo que nos hicieron 4 años y medio, y yo no sé, porque ahora están prometiendo que lo van a hacer en el próximo periodo. ¿Cuántas décadas le tenemos al mismo partido, en el mismo lugar, prometiendo que lo van a hacer en la próxima, verdad? ¿Por qué no lo están haciendo ahora? Y bueno, entonces depende mucho, es como que este periodo en el que entramos lastimosamente, entramos en un periodo medio muerto para cualquier tipo de obras. Porque otra vez las elecciones son en abril y recién en agosto asumen las autoridades. Pasa un tiempo larguísimo hasta la asunción que debemos cambiar en algún momento cuando alguna vez se hable de eso en una reforma. Y luego otra vez que la autoridad tome su lugar y ya se termina el año. Entonces, este año realmente es un año difícil para el Paraguay, donde las autoridades, no sé si en este corto tiempo van a decidirse a hacer lo que muchas no hicieron durante 4 años y medio o más. Entonces, bueno, apostar al nuevo gobierno, a que estas soluciones de fondo que necesitamos sean dadas en el nuevo gobierno. Yo no le escuché a este gobierno decir cómo vamos a hacer la sustitución de los miles de docentes que se van a estar jubilando en este tiempo y quiénes los está formando para que recibamos docentes, los mejores docentes
formados para dar respuesta a esa educación que hoy tenemos, un nivel de los chicos que se reciben sin entender lo que leen. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando llega a la universidad? Yo soy docente universitaria y solamente en posgrado. Entonces, igual detectamos a ese nivel esa deficiencia en el análisis de no entender lo que se lee. Juan. Bueno, está todo muy interconectado. Estábamos hablando de la problemática del estacionamiento tarifado para después ver de que eso también repercute en la gente que vive en el, digamos, en el cono urbano y por qué había sido la gente viene al cono urbano, por qué no se queda en el interior, etcétera. Y decía el arquitecto justamente la falta de trabajo. Bueno, ¿cómo generamos trabajo hoy en Paraguay, arquitecto? Esa es la pregunta. Sí, claro. ¿Cómo generamos trabajo? Nosotros generamos trabajo. ¿Y cuál es la propuesta que tenemos para generar trabajo? ¿Cómo hacemos para que la gente cambie y que quede allá en el interior? Estamos trabajando nosotros en una propuesta que es muy interesante, que pasa por un producto estrella que tenemos en el Paraguay, que es el cannabis. Hoy por hoy, el cannabis está prohibido, se está regulando ahora a través del cáñamo industrial para la producción, cuando en gran parte del mundo esto se está liberando para el cannabis industrial, medicinal, inclusive recreacional. Nuestros campesinos tienen un gran know-how de la producción de cannabis. Lastimosamente, por todo el esquema del narcotráfico, ellos también están con una espada, Damocles en la espalda, y no pueden generar más renta de todo esto. Es increíble lo mucho que se puede generar por una hectárea de cannabis si está bien regulado para la producción de cannabis industrial o medicinal. Esto podría ingresar por familia cerca de 20 millones de guaraníes al año en una hectárea. O sea, nosotros podemos cambiar la situación del campesinado paraguayo hoy a través de un incentivo a la producción de cannabis y que eso vaya justamente a la parte industrial o medicinal. No estamos invirtiendo en estudios, no estamos invirtiendo en investigación, cuando deberíamos hacerlo. El Paraguay está perdiendo un tren importantísimo justamente para la producción de trabajo in situ, en el campo, para que esa gente no salga de allá, no salga despedida, no sea expulsada a través, digamos, de la cuestión de los monocultivos. Entonces, trabajemos en algo que ya producimos y que tiene un alto valor. Entonces, eso pasa por una decisión política. Y yo le digo a la gente que de llegar a la Cámara de Diputados, yo voy a impulsar para que el cannabis pueda ser liberado, para que podamos trabajar a cara descubierta, vamos a decirlo así, pero por sobre todo podamos trabajar en forma tranquila y que ese campesino que hoy lo tiene que hacer en forma oculta pueda salir y pueda ofrecer sus productos a través de las cooperativas, que pueda ofrecer sus productos a las industrias directamente y de aquí trabajarlo para el mercado nacional o exportarlo. Tenemos un futuro enorme en todo esto y ahí es donde tenemos que generar trabajo. ¿Qué pasa con todo esto? Automáticamente donde hay un pueblo que genera una producción de un ingreso económico, ¿qué se va hacia ese pueblo? Se van los bancos, se van los pequeños centros comerciales, hay actividad, hay vida, hay trabajo y la gente se queda ahí en su lugar. No tiene que venir a estar en los centros del cono urbano nuevamente padeciendo en un asentamiento, tomando un colectivo, tardando 3 horas para llegar al puesto de trabajo y de vuelta. Entonces, la generación de trabajo tiene que ser in situ. Y esta es una alternativa muy importante que el Paraguay hoy pueda hacerlo. No hace falta que hagamos una reforma y esperemos que pueda pasar más adelante. No estamos hablando acá de conceptos generales, estamos hablando acá de una realidad concreta. Y es eso lo que nosotros políticamente tenemos que discutir. ¿Conviene o no conviene? Desde mi punto de vista sí conviene y mucho. Y esto va a dar un salto cuantitativo enorme al campesinado paraguayo. Si no estamos en grado de producir tomate porque nos rompen los brasileños o los argentinos y estamos en grado de producir marihuana, produzcamos marihuana. ¿Qué problema hay? Pero produzcámoslas en un buen nivel, produzcámoslas de la mano con el sector privado totalmente regulado, produzcámoslas a nivel industrial, produzcámoslas con los laboratorios, no solamente locales, internacionales, produzcámoslas para poder llegar a todo el mundo y que el dinero quede acá en Paraguay. Eso tenemos que verlo hoy. Y eso pasa por una cuestión de voluntad política, para que nuevamente el trabajo pueda quedarse acá. Tenemos gente trabajando en el campo, muy probablemente vamos a tener menos gente en los cinturones de pobreza.
y cambia. Entonces vamos a tener que llegar al punto de que vamos a tener que pagarle a la gente para que vaya a estacionar a Asunción para poder motivarlas. Debería ser lo opuesto antes de lo que están haciendo ahora. Me gustaría entrar en un tema que está siempre presente en las campañas electorales, es el financiamiento político y las profundidades oscuras del financiamiento político. Ustedes están ahora en campaña, saben lo que cuesta. Acá la diputada Vallejo ya tiene experiencia en las campañas. Bueno, me gustaría que me digan en primer lugar, ¿cómo están haciendo la campaña? ¿Cuánto les cuesta? ¿Quién financia sus campañas? ¿Y qué visión tienen del crimen organizado? Diputada Vallejo, tuviste como compañero de banca ahí al diputado Osorio, por ejemplo, que nos sorprendió a todos con el operativo Ultranza que estaba metido en el mundo del narcotráfico, ¿verdad? Había sido. Entonces, ¿cómo están financiando su campaña? Vamos a empezar contigo, diputada. Sí, cómo no. Bueno, para ir por las internas, yo tuve una campaña bastante austera, donde es público eso. He gastado creo que 10 o 11 millones de guaraníes entre el famoso community manager y bueno, ploteé un autito que es mi móvil, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que gasté caminando bastante por la ciudad de Asunción. Y un poco con esa proyección para estas generales, ¿verdad? Ahorrando entre el aguinaldo, tocando un poco los ahorros también. Ahora vamos a hacer la declaración, financiar con mis propios recursos, ver también lógicamente en el camino aportantes, porque hay que estar en lugares importantes para ser visibilizados, ¿verdad? Nosotros apostamos a ese voto, al voto que no se vende, porque hay que decirlo, hemos visto de todo en estas internas y apostamos a esa ciudadanía que quiere ese país diferente. Y nosotros, aparte de los recursos que también se reciben como consecuencia ya de las elecciones anteriores, vamos a estar seguramente tocando puertas de personas que conjuguen con nuestro trabajo actual, también de otros candidatos, y financiar de esa manera. El punto neurálgico, el tema del financiamiento de personas que sabemos, y justamente conversaba el otro día con las autoridades de financiamiento político de justicia electoral, le digo, tenemos que en las internas hay un candidato que estuvo sorteando 10 motos, una camioneta, un vehículo, ¿Quién es? de Clesis. Que es diputado. Que es diputado. O sea, hay unos flyers de público conocimiento, el señor sorteando todo lo que hay, todo tipo de vehículos. Entonces, como le decía yo a las autoridades, ojalá que esta ley sirva para ver si este señor estuvo declarando con qué compró todo eso que estuvo sorteando. Ponerlo como ejemplo, pues esa información me llegó. Pero yendo otra vez un poco más lejos, todas estas manifestaciones que se hicieron en las internas de los partidos de movimientos multimillonarios, ¿será que eso se refleja finalmente? ¿De dónde sale el dinero? Justamente con relación a las internas del Partido Colorado, yo me preguntaba, he visto una publicidad del presidente de la República donde hablaba de los logros en temas justamente creo que de narcotráfico, y luego hablaba que él era la mejor opción para el Partido Colorado. ¿Quién pagó eso? ¿Pagó él? ¿Pagó el gobierno como una propaganda de gestión? ¿O finalmente quién? Eso, ahí estaría un buen control. Y después, porque hay que decirlo, ese dinero sucio que corre en toneladas el día de las elecciones, ante la ceguera voluntaria, porque ceguera voluntaria cuando vos ves y te haces el que no ves, ¿verdad?, de las autoridades de cómo se compran los votos, ¿verdad? ¿De dónde sale ese dinero? La ciudadanía tiene que entender que ese dinero no puede ser limpio. Una autoridad que está pagando por votos para llegar y que el cálculo que se hace sobrepasa mucho más a lo que pueda ganar esa autoridad estando en ese puesto, no tiene sentido si uno llega para hacer en forma honesta su trabajo. Más que lo que va a ganar en 5 años. Exactamente, en un día gana más de lo que va a ganar en 5 años. Gasta más. Entonces ese dinero tiene, como sabemos, y es lo que se planteaba, un origen ilícito,
Justamente el caso del diputado que mencionaba, que había sido que estaba sumamente... Él era suplente. Sí. Suplente, ¿verdad? Tenemos varios casos de legisladores que están vinculados al tema del narcotráfico, por un lado. Y luego está la corrupción. Muchas autoridades o personas que quieren llegar que están vinculadas a personas que hoy están en el poder, o en el Ejecutivo, o en las municipalidades, o en las gobernaciones. Todos esos aumentos que vienen, bueno, vamos a aumentar acá, vamos a aumentar allá, vamos a darle más plata a esto, a lo otro, todo tiene un tinte político, finalmente. Entender que la ciudadanía, que la ciudadanía comprenda que esas autoridades locales que reparten dinero como si lo hubiesen, porque nadie va a salir a repartir el dinero que gana honestamente con lo difícil que es ganar. Porque está repartiendo como si nada millones y millones y hay que multiplicar por la cantidad de gente que ellos calculan. Y son servicios que no se le da a la ciudadanía cuando ese dinero está vinculado a autoridades que están actualmente en sus puestos de trabajo. O sea, ¿de dónde sale ese dinero? Tenemos que preguntarle a la ciudadanía que recibe ese dinero como pago por ir a votar, ¿de dónde amigos sale? te dicen, cuando le preguntas te dicen los amigos. Los amigos. Bueno, ¿qué amigos? Tienen que declarar qué amigos, ¿verdad? Tienen que declarar qué amigos. Entonces, eso juega directamente en contra de las personas que quieren llegar con un perfil de gestión, con un perfil de hacer bien las cosas y se encuentra con estas estructuras. Nosotros nuestra gran preocupación hoy, y ya lo comenzamos a trabajar hace unas semanas, es el tema del control electoral. Que no nos roben en las urnas, porque hasta en las urnas nos roban. Ese es el gran compromiso que debemos tener todos los que vamos a pugnar, de poner gente honesta que otra vez no se venda y le digan, porque a veces me preguntan y me permito explicar, ¿y cómo lo que se cargan estas urnas si son máquinas? Y porque se ponen de acuerdo los de la mesa y ponerle que igual sean de diferentes partidos. Dice, bueno, acá ya van a venir a votar, estos ya no van a venir, y así es que votan los muertos. Y entonces, bueno, anda vos, 20 boletas y carga por quien vos quieras, y vos 20 y vos 20. Y entonces cada uno carga. Claro, se distribuyen. Se distribuyen, que es lo que se detectó, fue denunciado y hoy está imputado, ¿verdad? Una mesaria justamente de Patria Querida, en las internas escucha así, uno tras otro que van saliendo las boletas. Y entonces denuncia y efectivamente existen filmaciones de que se estaban cargando urnas. Entonces, ahí es donde la ciudadanía debe donar un día a la democracia el 30 de abril. Y que estemos todos en las mesas como veedores, como mesarios, en los espacios que corresponden, para poder proteger el voto de todos. No solamente el de Rocío, el de Ricardo o el de Juan, el de todos. Y sobre todo la voluntad popular, que se va a elegirle a tal persona y no a quien se tiene la estructura y el dinero sucio para pagar y que se carguen esas urnas. ¿Se les acercó a alguien, algún empresario, alguna persona para solventar sus candidaturas? Ricardo y Juan serían. Porque no solamente es el crimen organizado el que está detrás, sino que intereses empresariales o de diferentes grupos que pueden decir, yo apuesto a tu candidatura, por supuesto, a cambio de tu alma. No, bueno, en mi caso particular no. No se me acercó nadie. De hecho, esta campaña creo que va a ser la más austera de todas. Estamos funcionando en base a militancia, ¿cierto? Las personas que manejan las redes no cobran ningún peso, están trabajando por convicción. Va a estar basada muchísimo en redes sociales, más algunas cuestiones. Con Esperanza tenemos algunas culatas de buses. Ella hizo una cena de recaudación, yo estoy preparando otra cena de recaudación, porque la idea es llegar con poco aporte de mucha gente y no con grandes aportes de pocas personas. Porque, como decís vos, si una persona aporta mucho dinero, llegas con las manos atadas. Te va a pasar la factura. Después, yo te di tanto. Entonces, la idea siempre fue juntar poquito de cada persona. Entonces, vos compras una adhesión y vamos juntando de esa manera.
¿Qué presupuesto estimamos? Yo pienso que esta campaña costaría aproximadamente 100 millones de guaraníes, ¿cierto? Yo sé que hay gente que va a gastar 10 veces y 20 y 30 veces ese dinero, pero eso es lo que yo estoy como presupuestando. Y bueno, estamos empezando. Nuestra interna fue muy casi simbólica. Pero el tema de la oposición, ¿cierto? la interna casi no gasta Entonces nada. no O sea, no tiene costo. que más es la nacional. Y ahora, a partir de marzo, vamos a empezar con lo que tenga que ver con alguna gigantografía de calle, culatas de buses, calcomanías y muchas redes sociales, ¿no? Yo 15 años administré una institución que maneja 10 millones de dólares aproximadamente de presupuesto. Y después de 15 años salí sin que nadie me señale. Por lo tanto, yo creo que ese es un plus en cuanto a transparencia y a eficiencia. Y la institución creció. Entonces, yo particularmente tengo esa experiencia y soy consciente. Cuando asumí recién, se acercaban personas y creo que 6 meses más o menos fue gente licitaciones y cosas por el estilo. No voy a recibir absolutamente nada, porque yo te tengo que controlar a vos, que tu trabajo sea el correcto, que los productos que compramos sean los que realmente necesitamos. Y después dejaron de ofrecer, por suerte. Entonces me evitaron el trabajo de decirles que no. ¿Cierto? Y bueno, y se consiguió crecer la institución. Implementamos un sistema de licitaciones por rubros y no generales, porque antes se compraban, no sé, computadoras y bancos y pizarrones y bolígrafos en una misma licitación. Entonces el que importaba o el que fabricaba computadoras tenía mejor precio, pero mandaba a hacer los bancos, mandaba a hacer los pizarrones, mandaba a comprar los bolígrafos y eso se cargaba. Conseguimos disminuir en 30% el costo de los productos. Muy mal administrador. Identificando. Entonces, de repente se daba la situación de que había una empresa a la que tenía mejor precio en los borradores. Entonces le decía, mira, a vos te vamos a comprar 40 borradores. No me cierra el negocio. En el Y renunciaba. diccionario político sería una especie de buro. Pero eso, creo que ese nos causa risa, ¿cierto? Y realmente creo que debería ser lo normal. Lamentablemente, ¿cierto? Culturalmente es así. Debería ser lo normal. Entonces, por eso la campaña va a ser absolutamente austera y va a estar basada en, yo creo que más que nada, en el grupo de personas que me conocen de los 36 años de docencia. Y estuve haciendo un cálculo, tuve más de 10.000 estudiantes, alumnos en estos 36 años y estamos armando grupos pequeños de 10 personas con 10 y 10 y 10 y 100 y esa va a ser la estrategia. Y Juan, 2 por 1 de pizzas. 2 por 1, 3 por 1 también, sin problema. No es mala idea esa, ¿eh? Porque imagínate que te llegue una pizza bien caliente ahí con un botame. Con un flyer. Claro. Justamente, gracias, diputado. Yo creo que lo pensarías 2 veces, Fito, ¿no? Vos sabes que me estaba recordando una frase que dijo un político colombiano, que era, el que paga para llegar, llega para robar. Entonces, nosotros esperábamos que con este nuevo sistema sea un poco más difícil para ciertas cuestiones políticas, digamos, de ese día D. Se le complica más con el financiamiento político, con la lista, digamos, desbloqueada. Y al contrario, vimos cómo realmente hay una inyección más fuerte de capital del dinero sucio, del narcotráfico, del contrabando, de las licitaciones. Y eso asusta. En las elecciones municipales, a las 8 de la mañana, frente al Colegio República de Cuba, a media cuadra ahí, sobre Artigas, estaban comprando cédulas por 400.000 guaraníes. 8 de la mañana. Contra eso tenemos que luchar nosotros.
Y la ciudadanía asuncena y de todo el Paraguay tiene que comprender que si ese día no sale a votar, si no nos acompaña, realmente se vienen días muy duros para la República. Porque esta gente se está preparando para comprar y arrasar las elecciones con dinero que viene del narcotráfico, que para el narcotráfico pagar 10 o 20 palos verdes en un día no es nada. Y contra eso nos enfrentamos nosotros. ¿Qué queremos para Paraguay? ¿Queremos realmente convertirnos en un acostado? ¿Queremos que nos maten acá en la puerta, como ya está pasando, lastimosamente? ¿Queremos eso para Paraguay o queremos algo diferente? Entonces es momento de reflexionar, de meditar y ese día salir a votar por un Paraguay diferente. Tenemos que lograr eso si queremos salvar a este país. Porque a esta gente solamente les interesan sus negocios. Negocios que van con los negocios del Estado, que van con el negocio de la protección en la frontera para que puedan pasar los productos de contrabando o de narcotráfico o de radiotráfico o tráfico de armas. Pero nada bueno para el Paraguay. Si vos querés tener una mejor atención médica, no podés estar apostando a alguien que te paga 300.000 guaraníes y después se olvida de vos. Porque una vez que te compré la conciencia, ya obtuve lo que yo quería, que fue tu voto, y vos obtuviste lo que querías, que fue la plata. No podés reclamar nada. Y esta gente que te compra el voto a vos, ciudadano, no te va a dar nada. Al contrario, ese mismo día se va a olvidar, como se olvidan siempre. Entonces, ¿qué queremos para este país? Tenemos que realmente, los que buscamos algo diferente, ofrecer esas alternativas diferentes. Tenemos que ser realmente una alternativa. Y esto va justamente para los partidos de oposición, va para el grupo de la concertación. Tenemos que realmente reflejar esa esperanza que el ciudadano a pie está buscando. Hoy por hoy estamos muy de capas caídas, hay una sociedad deprimida, una sociedad que no ve un futuro y que no ve esa luz al final del túnel. Tenemos que ser nosotros quienes podamos tomar de la mano a toda esta ciudadanía y decir, ¿sabes qué? Acá vamos a cambiar. Porque este es nuestro testimonio de vida. Y se puede, claro que se puede. Un Paraguay diferente es posible. Porque día a día hay ciudadanos que la están remando y que llegan a su casa con un pan bajo el brazo, ganado de forma digna. Cuando yo le veo a los mozos, cuando le veo a las bacheras, cuando le veo a los choferes de autobuses que llegan a sus hogares, en forma digna lo sostienen. Y ese es el Paraguay del ejemplo del trabajo que tenemos que llegar. No el Paraguay que te viene acá con 200, 300, 400.000 guaraníes, te compra las cédulas y después se olvida de vos. Porque ese es el Paraguay del sicariato, ese es el Paraguay de la mafia. Y no es, cuando hablamos de mafia, no es un término abstracto nuevamente. Te pegan un balazo en la puerta de tu casa. A mí me amenazaron varias veces. Y no fue fácil. Cuando ocurrieron las manifestaciones, apenas asumió este nuevo gobierno, hicimos manifestaciones frente a Leo González Daer. Yo recuerdo todavía cuando un emisario se va y habla con un gerente de un local mío y me dicen, ¿saben qué? Sabemos perfectamente bien de que uno de tus jefes está detrás de las manifestaciones, o paran o le prendemos fuego al local. Yo me acuerdo de eso. ¿Y a quién le iba a correr? ¿A quién podía ir a denunciar eso? A nadie. A nadie. ¿Paramos? No, no paramos. Fue imputado y las cosas empezaron a cambiar. Pero no podemos parar ahora. Tenemos que continuar. Porque esta gente no va a parar. Eso también tenemos que tener bien en claro. La mafia va a ir avanzando todo lo que pueda hasta que encuentre una barrera. Y esa barrera tiene que ser la ciudadanía que quiere un Paraguay diferente. ¿Qué estamos sufriendo hoy? Estamos sufriendo justamente la incompetencia de esta municipalidad, de esta junta, acá en Asunción, que es la gente que compró las elecciones. No la ganaron, la compraron. Y en el 2023 no la van a ganar, van a buscar comprarla nuevamente. Entonces, por favor, seamos conscientes de eso y si queremos un Paraguay diferente, seamos parte de ese muro que va a detener el avance del crimen organizado. Y eso se lo pedimos a cada ciudadano de a pie que ama a su familia, que ama a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos. Es aquí donde tenemos que apostar, porque acá realmente queremos algo diferente. A la vuelta de la pausa, Juan nos va a contar cuánto le costó hasta ahora la campaña en las internas y cuánto va a invertir hasta las generales. Pero también a la vuelta de la pausa les quiero preguntar, porque hay un problema grave con el tema del financiamiento político y cuánto invierten o cuánto gastan
los candidatos a la hora de llegar a las elecciones y cómo pueden competir ustedes contra ese dinero sucio. Y si en algún momento piensan en alguna modificación del sistema electoral, sobre todo esto que aparentemente perjudica a las organizaciones más pequeñas, que es el voto preferencial o la lista semidesbloqueada, algo que bueno está en permanente cuestionamiento después de las experiencias que vimos. A la vuelta de la pausa hablamos de eso. Bueno, en televisión a veces los planes no salen como uno los tenía previsto porque queríamos hablar de más cosas, pero el tiempo es tirano en televisión, como dicen siempre, y tenemos un minuto para cada uno para su conclusión, para su cierre. Así que empezamos por Juan Grassi. Bueno, muchas gracias antes que nada y espero que la ciudadanía el 30 de abril salga y deposite su voto de confianza en nosotros. Les podemos asegurar de que tenemos un testimonio de vida que habla ya por todo lo que hemos desarrollado en todos estos años y lo que queremos hacer de aquí en adelante. Entonces, querido pueblo paraguayo, en tus manos está la posibilidad de que las cosas cambien. Ten esperanza siempre y estoy seguro de que vamos a ganar. Arquitecto. Bueno, como conclusión, también primero felicitar, agradecerles a ustedes porque como nuestros recursos son limitados, tener espacios de televisión es oro QI para nosotros. Bueno, yo pienso que nos quieren hacer creer que todos somos iguales y realmente no somos todos iguales. Eso es importante. Creo que en política las posturas son fundamentales. La hoja de vida es esencial. Yo no vengo a prometer, yo vengo a mostrar lo que hice. 15 años administrando la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte con los aranceles congelados, todos los aranceles congelados y la facultad seguía creciendo. O sea, no son promesas, no son palabras vacías, sino es una postura y decir que hay que estar con esperanza de que el cambio ya llega al Paraguay. Y necesitamos un ejecutivo comprometido y un parlamento que apoye la gestión del ejecutivo. Por eso es que insto a toda la gente que el 30 de abril, que es el Día del Maestro, vote por un profesor. Gracias. Arquitecto Ricardo Meyer. Rocío Vallejo. Bueno, gracias por este espacio, por este panel tan privilegiado que el cual me tocó formar parte. Pedirle a la ciudadanía que el 30 de abril vaya a votar. Que vote con B corta y vote con B larga. Que si no está conforme con las autoridades que hoy están ejerciendo, que estamos ejerciendo, decida el 30 de abril. Es un día en 5 años. A lo mejor a algunos nos toma 1 minuto, 10 minutos, 1 hora estar votando, pero vamos a decidir. Que nos ayuden a realizar ese control electoral para que su voluntad sea respetada. Y que me vuelvan a dar esa confianza que tuvieron hace 5 años y voten lista 8, opción 1, Rocío por Capital. Quedaron muchos temas en el tintero, Estela. Muchos, pero vamos a seguir debatiendo, Fito, aquí en nuestro espacio, que esa es la idea, debatir tranquilamente, confrontar las ideas, pero mostrarle a nuestra audiencia quiénes son los candidatos y qué proponen básicamente. Y antes de irnos, reiterar que estaba también invitado aquí uno de los candidatos por el Partido Colorado, Mauricio Espínola, y a último momento nos dijo que tenía algún inconveniente, por eso no estuvo presente, porque la idea es tener una mesa lo más amplia, lo más plural posible en este espacio, que es un espacio que nosotros lo tenemos gratuitamente para los candidatos, para que la ciudadanía pueda analizar sus propuestas y elegir el día en que lleguemos a las elecciones el próximo 30 de abril. Nos reencontramos aquí en Contexto la próxima semana. Buenas noches.